Con el ánimo a mil, con las ganas de seguir adelante a mil y entusiasmado por todo lo que ha pasado en esta edición del Tour de Francia. Les anunciamos, parece mentira, pero ya llegamos a la última etapa del Tour de Francia. Estamos en la Laurita, permíteme darte un abrazo, bienvenida a esta última etapa. Rafita, un gran saludo para ti, para Víctor Hugo, para Maxi. La verdad que estamos con nostalgia, pero las cosas buenas no duran tanto y bueno, tiene que cerrarse en algún momento, como dices, este capítulo, con además muchas enseñanzas, con mucha batalla que tuvimos, con la presencia de Latinoamérica totalmente copando todas las acciones en esta última semana. Un liderazgo también de Tadej Pogačar, solidario pudiéramos decir, ¿no? Más allá de sus 5 victorias de etapa, esta última semana centrado en una madurez táctica en lugar de buscar una victoria personal, ayudando a su compañero Isaac del Toro. Buen día Rafa, buen día Laura, Víctor Hugo, la producción, y bueno, ya estamos en el final de este Tour de France, última etapa en París, que va a ser más que nada una pasarela, no van a recibir a los corredores y recién la carrera se va a abrir cuando entren en el centro de París, ¿no? Pero mientras tanto se va a festejar, se van a sacar las fotos y bueno, se van a ir saludando entre compañeros, los del podio, los de las camisetas, así que bueno, ya estamos listos para ir viviendo todo el final de este Tour de France. Estamos junto a ustedes y como diría la canción del gran Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Víctor Hugo Peña, desde el corazón del Tour de Francia, en París. Bienvenido una vez más a toda Latinoamérica, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Rangel ganó Vuelta a México y Omar Trompa corrió en México en equipos mexicanos en los Tecos de México, y Gregorio Ladino corrió también, y luego estaba Vuelta a México y Vuelta al Táchira en ese nivel. Y ese primer ciclista colombiano, pues por hablar del ciclismo colombiano, que consiguió un gran logro fue Álvaro Pachón cuando ganó la Vuelta a México en el 1968. Después vinieron las Vueltas al Táchira. Un carro daban de premio al campeón de la Vuelta a México. O sea que imagínense lo importante que era la vuelta ciclista. Y la Vuelta al Táchira daba una motocicleta, que también después hubo el premio de la motocicleta para un corredor colombiano. Y México tuvo una tradición ciclística muy importante y tuvo una temporada ciclística muy importante. Y muchos colombianos corrieron en México y José Luis Vanegas ganó Vuelta a México y Julio César Rangel ganó Vuelta a México, y Omar Trompa corrió en México en equipos mexicanos en los Tecos de México, y Gregorio Ladino corrió también para los Tecos. Y es decir, tantísimos colombianos que se hicieron ciclistas en México, en los equipos mexicanos que había y en toda una temporada mexicana que existió, que tuvo una vuelta a México de 21 etapas y el premio fueron $100,000 al campeón. O sea, no estamos hablando de algo que nació ahora. El ciclismo mexicano fue muy grande, ha sido muy grande, y luego ese sello con Raúl Alcalá y con Miguel Arroyo también, que corrió en el equipo de Greg LeMond en el Chazal de Francia. Miguel Arroyo fue gregario y amigo personal de Greg LeMond en los años que corrió y que ganó el Tour de Francia Greg LeMond. Entonces es un país que tiene mucha imágenes ciclística, sí. muchas carreras. Así que mientras tenemos imágenes del Toro haya despertado. Así es, Víctor Hugo, tenemos imágenes en este momento para ir actualizando del bus del UAE, también entre firmas de autógrafos. Qué linda franela del UAE que ha preparado también. Qué lindo espectáculo hoy, mostrando más y más de todo lo que tiene que ver con cada equipo. Una cámara dentro del bus, otra cámara que acompaña por fuera el bus, el recorrido que hacen estos gladiadores y por supuesto nuestra cámara exclusiva de ESPN y el plan premium de Disney Plus. Vimos que parece ser que ayer no durmió nadie del staff dentro del UAE porque decoraron todo el bus, y estamos viendo en este momento, Víctor, a los corredores del UAE viendo la Fórmula 1 dentro del bus. No se la quieren perder tampoco el deporte con todo lo que ha recibido nuestro querido... ¿Es una señora? ¡Claro! ¡Santos! ¡El mundo! ¡Eres mi ídolo, Santos! ¿Cuándo están aquí? Estamos aquí ayer. Venimos especialmente vinieron a seguir a Isaac. Exactamente. Ayer ellos tienen unas semanas aquí. Todos estamos cinco etapas acá. Ah, qué bien, bueno. ¿Y qué les ha parecido esta histórica actuación de Isaac del Toro?
Bueno, no, pues es histórica, es la palabra, o sea, no tiene un precedente tener a un mexicano en el podio, y la verdad que México y Latinoamérica y tal vez el mundo estamos con el Toro acá desde el mundo. ¿Trajeron música o no? Claro, la traemos en el corazón. Que canten. Música en el corazón. Mira. Morena, cielito, Cielito lindo. Por favor. ojitos negros, cielito lindo de Cielito lindo, contrabando. Ay. Ay, no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Increíble, Víctor. Es que esa me la sabía. Un bolero como México, Esa que me la estén sabía. así con Isaac del Toro. Qué lindo que el ciclismo siga uniendo Claro. al mundo entero, Claro. y que los fanáticos sigan allí, y tenerte allí, Víctor Hugo, que es tan importante. Mientras hablamos contigo, estamos viendo las mejores actuaciones, lo más destacado dentro del Tour de Francia para Isaac del Toro. Víctor, veíamos banderas de Argentina, hay gente de toda Latinoamérica, no solamente de México, que están enloquecidos con Isaac del Toro, con el trabajo de Richard Carapaz, con lo destacado también de corredores colombianos. Es emocionante ver y vivir todo esto, Víctor. Leos a Esquelmos, ¿no? Fue muy cuestionable la actitud el día de ayer, Maxi, de Juan Ayuso. Isaac del Toro, demoledora, paso firme adelante y colaborando como siempre. ¿Con quién? Con Tadej Pogačar, y Tadej Pogačar vestido con la malla de puntos y acompañando, y aquí vendría la emoción para toda Latinoamérica, porque Isaac del Toro se vendría adelante con el apoyo de Tadej Pogačar. Aquí se abría Jonas Vingegaard y se iría en solitario para conquistar la primera victoria de todo el Tour de Francia, y nos levantaríamos para decir que comenzaría el bamboleo. Iba al límite, por poco se caía, pero no hay problema porque llegó un gran gladiador. Primero y segundo para el UAE, y aquí el triunfo definitivo en la etapa 2 para el gran mexicano de oro, Isaac del Toro. Ahí teníamos la celebración. Entonces empezaba este camino donde celebraba México una histórica victoria. Era pues el segundo ciclista de su país en ganar una etapa en la Gran Boucle, consagrando pues de esta manera también esa imagen ante el mundo. Aquí la felicitación con Jonas, que pues obviamente quedaba también totalmente vacío Isaac del Toro, pues que se arriesgaba allí en el terreno de descenso, sacaba una ventaja, Maxi, y pues lograba completar esa actuación todavía cuando nos encontrábamos en terreno español. Aquí tenemos el momento en que de manera muy efusiva celebraba, y llegaba Pogačar también para abrazarlo. Qué linda amistad. Sí. Qué lindo grupo, qué lindo equipo de trabajo. Y aquí hay que destacar algo de Pogačar, que un verdadero líder es el que apoya, atiende, escucha, comparte, y sin envidia alguna busca el éxito de sus compañeros, porque eso es equipo, por eso se denomina equipo, porque es un trabajo de todos. Alguien me decía algo hace ratito en las redes y le decía, no, es que todos los ciclistas necesitan un gregario, todos los ciclistas necesitan de alguien Y las que los lleve. personas en todos los El triunfo ámbitos. no llega solo, Laura, hay que trabajar por los compañeros. Así es, y creo que pues una gran muestra de compañerismo, de solidaridad, que a partir de este día empezó a conmoverse, pues digamos, creo que todo el mundo, a raíz de lo que hacía Tadej Pogačar, se empezaron a ver tanto este grupo, un mexicano más, y aquí pues una celebración histórica de un trabajo que fue clave también de Isaac del Toro. Tenía que tener las piernas evidentemente allí poniéndose en esa parte delantera, cerrando los movimientos y finalmente pues logrando superar a corredores de la capacidad y de la importancia de Jonas Vingegaard y de Remco Evenepoel. Aquí ya estábamos en la etapa 6, donde también pues gran actuación en la montaña de Isaac del Toro, que aceleraba muchísimo e incluso más de lo que pues dependía de su rendimiento ese día, dejando atrás a Jonas mucho antes de lo presupuestado, y superando a rivales directos como Remco Evenepoel, Maxi, y también como Jonas. Y creo que bueno, un día de absoluta dominancia de parte del UAE.
Sí, en esta etapa hizo una gran diferencia, no fue él el que puso en crisis prácticamente a todos los corredores. Tal vez si por ahí hubiese hecho un poco más progresivo, hubiese aguantado también el ritmo de Tadej, ¿no? Y podría haberlo acompañado y podrían haber ido juntos a metas, pero bueno, creo que esa fue la etapa que después Tadej en el rodillo le había dicho que había acelerado muy fuerte, ¿no? Que el acelerón había sido muy brusco y tal vez si lo hacía un poco más progresivo podía haber quedado con él, ¿no? Así que bueno, es parte del aprendizaje también, pero bueno, lo importante es que tiene muy buenas piernas, hizo un grandísimo turno y acá marcó una gran diferencia y donde yo creo que también fue tomando confianza él mismo y fue entendiendo que podía llegar a luchar también por el podio, ¿no? Esta etapa, estamos hablando de la etapa número 6, desde Po hasta Gavarnie-Guédré, 186.2 kilómetros. Aquí muy feliz Tadej Pogačar con la camiseta de líder, vendría para conquistar la montaña, luego el podio otra vez para Isaac del Toro. Sí, impresionante, siempre. Míralo, pues ahí ante Paul Seisas y ante Jonas Vingegaard, Isaac del Toro. Estamos aquí ya en la etapa 14, habíamos hablado de la etapa número 2, la etapa 14 dando un gran golpe de autoridad, también una de las jornadas más estratégicas en el perfil de alta montaña, consiguiendo un segundo lugar en la etapa y empezando pues esa pelea firmemente por el podio de la clasificación general y también de la clasificación de los jóvenes. Aquí pues aprovechando el trabajo de Paul Seisas, de Jonas Vingegaard, pues los atacaba sobre la parte final Maxi, poniéndose en segundo lugar, 1-2 en la etapa para el UAE. Sí, recordemos que esta etapa también Isaac le pudo entrar, digamos, en la bajada. Después de ese trabajo sufrió un poquito, pero bueno, aguantó, mantuvo un buen ritmo, ¿no? Se controló a nivel de vatios y pudo entrarle, digamos, en el grupo después de Jonas Vingegaard. Aquí nos metimos en la etapa 15, aquí fue la etapa donde Pogačar corrió para Isaac del Toro, aquí fue el ataque que se daba para Remco Evenepoel y Pogačar que estaba esperando a Isaac del Toro para llevarlo ya en la parte final, se metería en el último kilómetro. Un abrazo para Miguel, en producción también, Miguelito. Saludos, un abrazo enorme, que sigue celebrando cumpleaños y demás de toda la familia, así que un abrazo para Miguelito. Aquí parte Isaac del Toro, va atacando a Remco Evenepoel para irse adelante. Algunos errores que cometía Isaac del Toro, que después decía pues no debí moverme en ese momento, pero cuando tiene también esta ventaja y sobre todo estando en su debut del Tour de Francia, pues decía pues que de estos errores es de los que se aprende Maxi. Aquí pues obviamente se puso en evidencia que estaba más fuerte Remco Evenepoel, que dio un zarpazo en la parte final y pues se terminaría llevando esta victoria. Sin embargo, también consolidaría este tercer puesto de la general Isaac del Toro, Maxi. Exacto, en esta etapa fue donde volvió el tercer lugar del podio, ¿no? Soltando a, digamos, a Suso, a Seisas, a Skelmos, porque recordemos que hasta esta etapa estaba en el lugar séptimo de la general. Bueno, acá es donde vuelve al podio, haciendo un gran trabajo junto a su compañero Tadej Pogačar. En esta etapa es donde Isaac del Toro, como asegura Maxi, sube 4 peldaños y termina ubicándose en la tercera posición de la clasificación general. Y también hay que destacar que Isaac del Toro, no solamente en esta etapa que llegó tercero, recordemos que esta etapa terminó ganando la Remco Evenepoel, y aquí se movía otra vez Isaac del Toro tratando de atacar a Remco Evenepoel, faltando 500 metros, pero es una etapa muy dura, muy complicada. Se iría Remco Evenepoel a su rueda, Isaac del Toro muy atento a lo que hiciera el corredor Remco Evenepoel. En cualquier momento sabría que iba a saltar. Pogačar atento, Pogačar siempre mirando todo para no tener ningún problema, él con su camiseta de la general y cuidando y custodiando a su compañero de equipo. A Pogačar lo hemos visto en todas las facetas, en la de líder, en la de gregario, en la de todo lo que tenga que hacer, en la de llevar y acompañar a, un líder a completamente. Todos. Un verdadero líder, y aquí seguiría Remco Evenepoel, pero serían grandes noticias para Latinoamérica porque Isaac del Toro volvería a entrar en podio. Mira, en este Tour de Francia tuvimos a Isaac del Toro como ganador de etapa, lo tuvimos como segundo en el podio, como tercero en el podio, como tercero en la general, como el mejor joven de la carrera. Lo ha hecho todo Isaac del Toro. Sí, y aquí pues también pues firmando pues una gran actuación Remco Evenepoel, que se ponía por delante de Tadej Pogačar, pero todo iba a cambiar en este día que además pudimos celebrar en doble proporción la victoria de Richard Carapaz, la mexicano, asegurando de esta manera Maxi su histórico tercer puesto y pues dejando una imagen de solidaridad. Un Pogačar que ayudó, digamos, a
al corredor que tal vez le marcó más la diferencia, lo ayudó, digamos, a hacer mucha más diferencia para ganar este Tour de France. Isaac del Toro, con esos ataques que veíamos sobre el Tourmalet y en las otras etapas, que fue que, digamos, hizo esa diferencia para poner en dificultad a los rivales, que se la tenía que ahorrar Tadej Pogačar. Es un gregario de lujo, ¿no? El que llamamos el de Isaac del Toro, porque aparte de ser gregario, siguió luchando y no es fácil hacer lo que hizo, ¿no? Porque cuando estás de gregario por un corredor del calibre de Pogačar, tenés que dejar todo y después te cuesta mucho seguir. Y bueno, Isaac tenía esas piernas para seguir luchando y bueno, para estar en el podio, que no es nada fácil. Trabajando para él, eso es un verdadero lujo, Maxi. Sí, con hacer un buen papel, tal vez comprobar a ganar alguna etapa, pero bueno, terminar de esta manera, ¿no? Es ahí donde caes en la realidad, ¿no? Cuando terminas la etapa número 20, que sabes que el Tour se termina ahí y bueno, ya las posiciones son esas de la general, creo que ahí es de descargar toda esa tensión, ¿no? Que tuviste durante tantos días, sobre todo para él, que es un corredor joven, es su debut en el Tour de France, y esa tensión, y es normal que bueno, se haya emocionado, ¿no? Porque cayó un poco en la realidad y también cayó en lo que había logrado hasta ese momento. Estamos en París, estamos acompañándoles por ESPN y el plan premium de Disney Plus para toda Latinoamérica con esta imagen imponente de un toro que pegó una embestida en el Tour. Ya regresamos. La mejor estrategia es jugar. Está totalmente, pues digamos, extasiada con lo que está dejando este Tour de Francia en este momento para todas las clasificaciones. Allí es una verdadera fiesta para Jordan Kigat, también pues que de pronto no tan protagonista, pero termina firmando un buen puesto en la clasificación general para lo que fue la presencia del Decathlon. Que inspiración nuestros hijos y nuestra familia. Iremos a la pausa, regresamos. Tan solo. La tribuna de los mexicanos se acrecentó, ya ahora está muchísimo más lleno. Este evento está por comenzar hoy en su última etapa, Rafa. Diferentes clasificaciones. Yo creo que pasaría lo mismo que el año pasado, Laura. Es decir, se disputa la etapa, pero los tiempos se congelan. ¿Para qué arriesgarse la vida, sobre todo los hombres de la general? ¿No? Aquí creo que ya se están alistando, ya están ahí en la línea de meta esos 4 hombres protagonistas, los portadores de las camisetas: Tadej Pogačar, Isaac del Toro, el mejor joven, Richard Carapaz, el líder de los puntos, y Mats Pedersen, el líder de la verde. Víctor, ¿qué representa para un ciclista, tú que has estado allí sobre la bicicleta, llegar a esta última etapa, lograr cerrar y terminar un Tour de Francia? No, mira, Rafa, no sabría cómo describirte las cosas, solamente voy a tratar de recordar lo que me sucedió a mí. La primera vez que llegué acá, yo había visto muchas veces esa imagen de los ciclistas saliendo del túnel y luego girando hacia la Torre Eiffel. Eso era una imagen de televisión que la tenía grabada, y cuando sucedió el día que me pasó a mí, que salí del túnel y llegué y giré a la izquierda para ver la Torre Eiffel, se me salieron las lágrimas. Es decir, eso es a ver, cualquier persona que lo escuche a uno se puede reír, pero esto es aquí, el que termina acá es una graduación como ciclista profesional. Existe mucha gente en el mundo que habla de ciclismo y habla con una autoridad que realmente impresiona, pero cuando se llega aquí las palabras se terminan, vienen muchos recuerdos, vienen muchos sueños, y cuando he hablado con ciclistas que corrieron el Tour y que terminaron, dicen que no se lo creen, que cuando ven el Tour de Francia ahora, muchos años después de haberse retirado, les cuesta creer que un día estuvieron acá. Víctor Hugo, aparecen ya los líderes en la parte delantera: Isaac del Toro, Mats Pedersen, Richard Carapaz, Tadej Pogačar. Podríamos esperar hoy una exhibición del líder de la carrera, pues obviamente sabiendo las características de Tadej Pogačar, que junto a Mats Pedersen, junto a Mathieu van der Poel, estarían interesados
luz, ¿no? En meter en esta batalla también pues al líder, que no se va a quedar por fuera, ¿no? Yo creo que él, además de ser un corredor de mucha resistencia, es un corredor que disfruta este tipo de competencias de un día, y más con la distancia tan corta que se está manejando. ¿Cómo ves lo que puede ofrecernos hoy esta batalla? Quiero verlos. Con lo que va a ocurrir en este Quiero momento. verlos. Aquí los tenemos, comienza la emoción, comienzan a rodar. Víctor Hugo, los tienes ahí mismo. Sí, Rafa, ya van a pasar acá en 20 segundos. Finalmente. Grítale algo del Toro, Aquí algo a los Richard tenemos. Carapaz. Espérame, a ver. Vamos a ver. ¡Richard! Vienen muy tranquilos, ¿no? ¡Richard! ¡Isaac! Bueno. Pero la emoción entonces de la historia. Sí, lo saludaron, Maxi. Los Allá saludó va Richard Higuita Carapaz, también. Maxi. Aquí va. A ver, Egan. A ver, don Egan. No lo vi pasar a Egan. Ya seguramente iba muy metido allá. Bueno. Es el día además donde más se hacen amigos también, donde se puede conversar un rato con aquellos que tal vez hubo dificultades en la carrera, pero es un momento para la historia, el terminar el Tour de Francia. Gracias, Víctor Hugo, y es un momento también para nosotros de muchas emociones el hecho de tenerte allí y poder estar junto a toda Latinoamérica. Un abrazo enorme, más adelante volvemos contigo. Chao, Rafa. Gracias, Víctor Hugo Peña. Aquí tenemos a los líderes. El de blanco de la izquierda, Isaac del Toro. El de verde, Max Pedersen. Richard Carapaz, aquí lo tenemos. El infinito Richard Carapaz. Y Tadej Pogačar, el gran Poggi de amarillo. El mexicano de oro. ¡Hola, México! Debieran con la etiqueta Ciclismo por ESPN todos mostrarnos una foto cómo están compartiendo y viviendo este momento del Tour de Francia desde sus hogares, desde un restaurante, desde cualquier sitio donde se hayan reunido. Que nos etiqueten, que nos mencionen. Numeral Ciclismo por ESPN. Queremos ver a todo México, a todo Ecuador, a toda Colombia, a toda Venezuela, Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile, a todos nuestros países de Latinoamérica. Queremos verlos a ustedes cómo se están disfrutando este Tour de Francia. @ESPN Ciclismo, la etiqueta numeral Ciclismo por ESPN. Queremos verlo, queremos vivir junto a ustedes esta emocionante etapa. Sí, además de que se nos acaba el Tour de Francia, para concluir no nos quedan nada más que 89 kilómetros aquí cuando estamos viendo el Arco del Triunfo, este pelotón que va ligeramente en terreno de ascenso. Un día más para celebrar lo que ha sido pues esta propuesta histórica para Isaac del Toro, para Richard Carapaz, para los corredores colombianos, para Fernando Gaviria, para Jefferson Cepeda, todos los que nos han representado, pero sin duda alguna el quinto título Maxi de Tadej Pogačar en el Tour de Francia, que es algo también memorable en esta edición del Tour de Francia. Ningún día es dificultad, también obviamente ante la salida de Jonas, que desde el primer momento pues trató de ser ese rival de entidad, ese rival importante, pero donde siempre se vio superior. Tadej Pogačar en medio pues desde la primera semana prácticamente muy superior junto a su equipo en ese trabajo que tenían claro para conseguir su quinto título. Sí, 5 títulos de 7 Tours de Francia y 2 segundos puestos, ¿no? La verdad que creo que no sé si ha pasado muchos años, ¿no?, que un corredor en 7 Tours de France no haya salido en los primeros 2 lugares. Y qué imagen esta, ¿no?, con los 4 líderes de las 4 clasificaciones y 2 de ellos son latinos. Y qué hermosas las bicicletas que también se convierten en una gran exhibición. Miren, este es el Arco del Triunfo y esperé este momento para contarles algo, porque de los 660 nombres de generales y oficiales que figuran en los pilares de este monumento que honran a todos los héroes militares de la Revolución Francesa y del Primer Imperio, hay un venezolano y es el único latinoamericano, y es Francisco de Miranda. Es el único prócer latinoamericano en formar parte de este selecto registro. Resulta ser que durante la Revolución Francesa, en el año 1700,
1992, Francisco de Miranda se unió al bando republicano y alcanzó el rango de general del ejército. Por eso está allí el nombre de un venezolano, único latinoamericano allí, de los 660 que aparecen en los pilares, allí está el venezolano, el general Francisco de Miranda. Bueno, espectacular, ¿no? Siempre mucha historia. París, pues obviamente sabemos que es uno de los destinos prioritarios a nivel turístico y a nivel mundial. Hoy es la llegada 51 a los Campos Elíseos, este lugar también pues que ha tenido su éxito, también a la majestuosidad de sus monumentos, desde la Catedral de Notre Dame de París hasta la Torre Eiffel, cuando seguimos viendo rodando este pelotón, que pasará además por el Museo del Louvre, el Arco del Triunfo que pues estábamos viendo en este momento, vida cultural, ese chic parisino también, donde la moda se ajusta también pues aquí a todos los intereses, conocida también como la ciudad de la luz, que se ha consolidado como uno de los principales escenarios deportivos del planeta, gracias a eventos regulares como el torneo de tenis del Roland Garros o la llegada final del Tour de Francia siempre, que hoy vamos a tener una más. Por supuesto también la organización hace un par de años, Maxi, de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Paralímpicos del verano en el 2024, y bueno, muchas cosas, los maratones que hemos tenido también de running, han escrito siempre una página inolvidable en la historia de este deporte, este lugar. Sí, es un lugar y sobre todo para el ciclismo, ¿no? Cuando llegas acá, como decía Víctor Hugo, parece, digamos, una pasarela, ¿no? Algo más tranquilo, pero el pavé este es durísimo, el falso plano para arriba se pega mucho la bicicleta y bueno, cuando venís bajando está muy roto, ¿no? Y muchas veces ves caramañolas que salen volando, es muy complicado. Si bien lo disfrutás, cuando entras en la carrera se sufre mucho en este circuito final, pero para los corredores es algo fantástico estar ahí. Y se habla de la asistencia de más de 500.000 personas en este día para lograr disfrutar del Tour de Francia. Yo creo que fue récord, ¿no? Por en este favor. Tour de Francia, Sí, en el App de West, en todas las llegadas, salidas del público. Aquí cuando tenemos a los dos corredores del UAE que chocaban las 5 antes de salir, nos quedan 86 kilómetros por delante disfrutando pues de esta capital, de tanta audiencia, de tanto público. Yo alquilé, Maxi, una de estas, digamos que no bicicletas, sino estas patinetas allí en París para poder conocer un poco y sin ni siquiera hacer esfuerzo, solamente estando ahí de pie, no me aguantaba las manos, tuve que hacer varias paradas para poder liberar un poco la mano porque se siente muchísimo, ¿no? El impacto, o sea, realmente casi como si estuvieras haciendo una carrera en pavé. Sí, es que es prácticamente un pavé. En esta parte vemos, nosotros en la televisión lo vemos bastante bueno, parece que está parejito, pero está muy desconectado, ¿no? Casi, no te digo al nivel de la Roubaix, pero va muy cerca como algunos sectores de la París-Roubaix. Es bastante difícil interpretar este circuito y bueno, es como te digo, también hay muchos saltos de cadena, así que los corredores que seguramente van a disputar van a tener que estar atentos, ¿no? A todo eso, aparte porque venís bajando muy fuerte. Aunque popularmente nosotros les llamamos los adoquines y forman parte de la imagen que estamos viendo en la clásica avenida. Técnicamente, esta superficie de los Campos Elíseos tiene una estructura bastante particular que la va diferenciando de las clásicas piedras de pavé como la París-Roubaix, pero ojo, esto no quiere decir que no invista tanta dureza. A diferencia del asfalto común, gran parte del trayecto histórico y de la Plaza de la Concordia mantienen los adoquines o bloques de piedra tradicionales, los que siempre hemos tenido. Mientras vemos el mejor equipo de la etapa 20, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Vamos camino de los primeros pedalazos de esta última etapa del Tour. Ya volvemos. Richard Carapaz y el corredor mexicano de oro Isaac del Toro adelante. Ahora vamos viendo las exhibiciones de cada uno de los equipos. Este es el equipo, atención Laura y Maxi, este es el equipo campeón. Por equipos es el líder Trek con un Max Pedersen que además es campeón de puntos y además con la distinción que le entregaron no muy temprano a Quinn Simmons como el mejor compañero del Tour de Francia. Muy merecido de parte de Quinn Simmons, la verdad que sacrificó muchos esfuerzos de forma personal, muchos resultados también que pudo haber obtenido de forma individual, siempre pues a favor de su equipo, a favor de Max Pedersen, a favor de Ayuso, de Matías Esquelmós,
también pues por las cualidades que tiene de estar en todos los terrenos, un corredor muy versátil. Aquí los vemos a Juan Ayuso, a G. West, a Max Pedersen, a Quinn Simmons, a Matías Esquelmos, a Thomas Cookins, a Matías Bashek y a Carlos Verona, ¿no? Cada uno pues que tiene un rol fundamental en el trabajo. Sinceramente pues nos quedamos con las ganas de pronto de ver a Juan Ayuso un poco más adelante, mucha controversia que seguramente ya en este momento Maxi es pasada por alto, cuando aquí se emociona en un sprint más entre Matías Bashek y Quinn Simmons para activar las piernas y pues de no sé, vivir Maxi lo que es esta emoción de tanto público acompañando en esta última etapa. Sí, es un poco la parte de disfrutar, ¿no? de esta última etapa, ya están más relajados y bueno, es en cuanto yo creo que lo que hicimos está muy bien dado cuando vamos camino ahora de buscar la posición para los corredores del IF junto a Richard Carapaz. Así que prepárate, Ecuador, porque aquí está la fotografía para el recuerdo. Prepárense todos porque aquí vamos a ver al gran Richard Carapaz junto a todo su equipo, acompañarles. Este es otro de los pocos equipos, al igual que el Lidl Trek, que no tuvo bajas en el desarrollo de estas 21 etapas del Tour de Francia. Que no era fácil por el clima, por la salud, muchas caídas. Realmente el IF firmó una de sus mejores participaciones en la carrera, destacando por encima la figura, obviamente, de Richard Carapaz, quien fue galardonado, ya lo hemos mencionado, como el corredor más combativo de toda la edición. Aquí se ponen al frente, el rey de la clasificación de la montaña, completó un total de 156 puntos, doblegando en un mano a mano pues a Tadej Pogačar, ¿no? Que era además el gran favorito para llevarse esta clasificación si las cosas seguían como se pretendía esta última semana, además de 2 victorias de etapa, primero la etapa 18, después la etapa reina en Alpe d'Huez, y bueno, creo que también pues cierra con broche de oro esta actuación, completando una 8ª posición en la clasificación general Maxi, un equipo muy fuerte. Mientras vemos el recuerdo del año pasado, Wout van Aert y Tadej Pogačar en una batalla mano a mano donde triunfaba efectivamente Wout van Aert sobre Tadej Pogačar, Maxi. Sí, una gran etapa, ¿no? Mucha emoción esta etapa con ese repecho tan duro, ¿no? Que tal vez si fuese con tiempo puede llegar a meter en dificultad a corredores, ¿no? De la general si llega a llover, porque es muy técnico, es para clasicómanos y bueno, para muchos escaladores puros lo puede llegar a hacer. Tenemos noticias que nos llegan desde Uruguay, porque ayer mencionábamos la victoria de Tomás Silva, que además vuelve a vencer en el... Mientras veíamos las diferentes nacionalidades, Rafa, ahora eran los alemanes los que se ponían al frente. Sí, con George Stinghauser, por ejemplo, corredor del IF, que aparecía allí en la parte delantera, con Nils Politt, con el corredor Nico Denz del Red Bull Bora, Jejenkov también aparecía allí, y veíamos a Engelkart también. Van acomodándose aquí los corredores del IF Invellens, del UAE, quise decir. Digamos, de esta última etapa, ¿no? Están pasando, digamos, un poco los corredores de las naciones más importantes, los que tuvieron más resultados. Es un protocolo que organiza también el Tour de France, ¿no? Y te dice quiénes pueden pasar, porque si prácticamente empiezan todos los corredores a querer sacarse esa foto en la primera fila, estaríamos prácticamente perdiendo toda la etapa. No sé qué, el Tour de France, previo a la largada, hace comunicado diciendo quiénes son los corredores o quién pueden hacer esa famosa y tan bonita foto, ¿no? En la parte delantera del grupo. Alaphilippe, vamos a ver qué tiene para ofrecer en este día. El año pasado lo vimos muy activo, incluso este año también trató de estar activo, trabajando un poco para su compañero de equipo, pero creo que bueno, en este día podemos tener también alguna exhibición, Maxi. Sí, se presta un poco el respeto, ¿no? Para sus características, hay que ver, estuvo muy, digamos, por debajo, es una condición. 1.98, tiene 27 años este corredor neerlandés. Tampoco podemos decir que para ser vueltómano el corredor Paul Seixas tampoco es muy bajito, mide 1,86 m. Sí, no, son corredores de un biotipo pues muy europeo. Cuando vemos ahora también que se pone adelante el 1X, gran actuación del 1X con Torsten Train, fueron líderes de la competencia.
también estuvieron como los más combativos algunos días. Tuvieron a corredores que sin duda pues marcaron pues una diferencia, como Anton Batis Charmik. Weistrofer, Anton Charmik, exhibiciones muy importantes, Max. Comerciales. Dentro de las pausas que es el detrás de cámaras, que la verdad siento que es más espectacular Y que hoy la está más narración en activo sí. Maxi que nunca. Y además donde compartimos no solamente con Maxi, sino con etapa, Pablo pues. Palermo, con Nahuel, con Miguel, con Dani, bueno, con todos los que están detrás de escena, además que son tan importantes. Gran trabajo que han hecho todos. Señores, aquí de manera oficial está arrancando la etapa. Se comienza a mover todo en la parte delantera. Están restando en este momento 68 kilómetros. Y como lo hicimos durante estos 21 días, buenos días Latinoamérica, bienvenidos al espectáculo del ciclismo. En nombre de nuestro productor general Víctor Hugo, Pablo Palermo, Víctor Hugo Peña está in situ en el Tour de Francia. Maxi Richese, Laura Lozano y quien les habla Rafael Rodríguez. Les damos la más Le va a cordial quitar el bienvenida. trabajo, Víctor Sí, Hugo señor. Pablo. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy estamos un poco más distendidos, estamos emocionados de poder acompañarles, estamos felices de vivir junto a ustedes. Una más del Tour de Francia, mi tercer Tour de Francia por ESPN, y lo agradezco enormemente. Y estamos comprometidos en hacerlo cada día mucho mejor para ustedes porque son nuestra principal fuente de inspiración. Ahí Laurita, como todos los días, saluda a Latinoamérica. Buenos días, aquí arranca oficialmente la carrera, la última etapa. Bienvenidos todos a que nos acompañen en la última etapa del Tour de Francia. Tenemos por delante 7 vueltas a este circuito que ha sido recortado, pero donde la dureza también vamos a tenerla en una buena expresión. Un circuito que es muy duro, donde pues esperamos que el clima acompañe a este pelotón principal para no poner en riesgo la salud de los ciclistas. Se han tomado medidas donde parece que el tiempo se va a tomar a falta de 41 kilómetros a la conclusión. Ya lo veremos, mientras aquí vemos también la bicicleta espectacular de Mats Pedersen, siempre con el Trek, demostrando pues también como esa capacidad que va a tener hoy Mats Pedersen para luchar por una nueva victoria de etapa. Es uno de los grandes candidatos, Maxi, también a dar espectáculo en este cierre. ¿Es tu favorito, Laura, para hoy? Mi favorito para hoy es son Matthew Van Der Poel. favoritos, Mira, Sí. a falta de Tan 74 temprano vamos a kilómetros. hablar de favoritos. Sí. ¡Qué linda, Laura! Es que sabes qué, Ya me lo ya no hay sacó mañana Laura, que por esperar. Ay, No, pero me- no, yo no me gano en esta etapa, en esta tengo que ganar este año. Claro. Y es así, y constantemente la forma en que ataca y busca otra vez revalidar sus triunfos. Entonces voy con Pogačar para hoy, Laurita va con yo voy con Matthew Van Der Poel. Matthew Van Der Poel. ¿Y tú, Maxi? Yo, Rafa y Laura, ya lo escribí, lo tiene Palermo anotado. No. No empecemos Anotado en con la eso. etapa, estoy haciendo ¿Cómo es posible como tantas estoy- tibiezas a como mi falta maestro, de la última como mi etapa? maestro No, BH. pero estás aprendiendo mal. Estás No, pero aprendiendo estás mal. contagiándote, no. Bueno, déjenme Lánzate estudiar al una agua, vuelta, ¿no? Que ya, esto déjenme se trata de estudiar y ya valentía. les digo. ¿Cómo te digo yo cuando te pido Una- que te comprometas a algo? ¿Cómo te lo digo? También. Que, No me lo que acuerdo. te mojen la ropita, que te ensucien la ropita. Los favoritos del día según la casa de apuestas. 4 estrellas para Matthew Van Der Poel. Para Pogačar, Pedersen, Philipsen, Stuyven y Evenepoel. 3 para Simmons, Van Gils, Matthews, Gagna, Mohoric y Smith. 2 estrellas, Valerini, Gregoire, Del Toro, Coy, Pashek, Ruimers y Herman. 1 estrella. Yo lo tengo, Rafa. Bueno, vamos a tener entonces, vamos a darle un tiempito entonces a Maxi, siendo un poco... Bueno, pero queda ya uno lo que tengo, puede ya lo ser tengo, el ya lo unicornio, pensé. puede ser Matthew Van Der Poel. Ah, ya lo tiene. A ver, ¿cuál es? No, Van Der Poel lo tiene Laura. Yo voy a ir Van Der Poel lo tengo con yo. Bueno, Philipsen, pues- me debería jugar. Me debería jugar con Philipsen. Bueno, Bueno, estamos muy ¿Quién tiene animados, todo Pablo el equipo de Licos? producción también. ¿qué dijo la producción? Van Der La Poel. producción va conmigo, con Matthew Van Der Poel, que empieza entonces a dejar un corredor aquí en la parte delantera, ya cuando tenemos la primer fuga que se está tratando de conformar. Esto va a toda velocidad. De nuevo el Lotto, el Movistar, que hablábamos hace un momento, que necesita protagonismo y también una victoria con Mikel Hesman, que se pone al frente. Sylvain Dillier, entonces, es el que empezará a hacer ese enlace en caso de una necesidad para Matthew Van Der Poel, para Jasper Philipsen, que se presentan aquí como los candidatos del Alpecin de Rafa para buscar una victoria. Mathis Leverré, Nico Binocuro, Michael Heffman, George Stinghauser, Benjamin Thomas, Liam Slock, Sylvain Dillier y Patis Weistrofer
son los corredores que tenemos aquí en la parte delantera. Toman una ligera diferencia. Pajaritos madrugadores cuando faltan 71 kilómetros. Este es Nico Vinokurov, que lo estamos observando aquí. Este es el corredor Sylvain Dillier también, que vemos al del Alpecin. Vemos pasar también un corredor de la IF, y este es el corredor Charles Stinghauser. Trata de configurarse la fuga, de mantenerse con una ligera diferencia. Vamos a ver si les van a dar libertades desde atrás cuando está lanzada la carrera una vez más. Recordemos que este no será solo el circuito de hoy, luego se ampliará un poco más y tendremos 3 pasos por Montmartre. Un esfuerzo también ahí en la alta montaña, que se redujo a 88.7 kilómetros. Restan 69 kilómetros, ya volvemos Latinoamérica. En solitario restan 6 circunvalaciones. Hay corredores que intentan partir desde atrás. Se había armado un grupo con corredores del 1X, con corredores del Team Picnic y del NSN, también del Grupo AMA, pero no les permitieron la salida. Llegaron a ellos y este es el momento en que está conectando una vez más el corredor Egan Bernal. Maxi, te preguntábamos, o te quería preguntar, ¿cómo termina una etapa como esta, con tantos adoquines, con todo el esfuerzo durante 20 etapas anteriores? Y como veíamos que a Richard Carapaz en la toma anterior se le movían los brazos de la dureza que es pasar pedaleando por aquí, por estos adoquines. Es difícil, Rafa, es complicado por lo que les dije, ¿no? Porque acá prácticamente viene tirando para arriba, este paso plano bastante duro, y los adoquines, digamos que están dentro de todo bastante buenos. El problema es cuando vienen bajando, ¿no? En la recta opuesta bajan a mucha velocidad y ahí golpeas mucho, ¿no? La bicicleta, las vibraciones, prácticamente te cuesta mucho. Por suerte no haces muchos kilómetros acá, pero bueno, venís con todo el cansancio del Tour, pero a su vez también sabiendo que estás en la última etapa, entonces como que tratás de disfrutarlo más que nada, ¿no? Sabiendo que estás en París y que bueno, que pudiste llegar, y como lo digo siempre, ¿no? Como me lo enseñó Machín, es donde realmente acá sacás la licencia de corredor. Muchos han esperado, ¿no? Han resistido, como mencionaba Binoy Girmay, las anteriores etapas para poder culminar aquí este paseo de la victoria, que no es un paseo, que es una completa batalla, y teniendo tan pocos kilómetros, pues lo es mucho más. Una fase que vamos a tener primero en esta ruta, un total de 4 vueltas iniciales, unos 6 kilómetros por vuelta, en torno allí al corazón de París, sentenciada para Mads Pedersen, que es el líder de esta clasificación, que ya completa un total de 527 puntos. Ningún corredor de esta clasificación la pudiera amenazar, ni siquiera ganando la etapa, ¿no? Que entregará algunos puntos adicionales. Entonces creo que esa también es la tranquilidad de Mads Pedersen, que no va a tener que meterse en esta contienda y que sí puede situarse un poco resguardando energía para el momento decisivo en el ascenso a Montmartre. Aquí desde lo alto, Maxi, cuando vemos la imagen de Mads Pedersen un poco distorsionada en esta imagen que nos presentaban desde lo alto. Sí, era un riesgo para Pedersen llegar a esta etapa y tener que disputar acá la camiseta, sabiendo que... Sigue adelante Matthijs Bextrofer, pero parece que hay una reacción por parte del grupo que ya se pone muy cerca de él. Recordemos que aunque hoy sería inimaginable de otra manera, el Tour de Francia no terminó siempre en los Campos Elíseos. Hasta el año 1975. En las primeras décadas de la competencia, desde 1903, la meta se ubicaba en velódromos míticos de esta periferia parisina. Por ejemplo, en el Parque de los Príncipes. Ahí era donde siempre terminaba. Ahora, desde 1975, lo tenemos aquí. Cuando estamos de nuevo con las imágenes de Matthijs Bextrofer, siempre protagonista, el rey de las escapadas, pudiéramos decirle, una de las revelaciones importantes. 26 años para él. Aquí el equipo que le anima, vamos, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Bueno, una actuación memorable, basada en coraje, de pronto no en victorias, pero sí ganándose mucho respeto, Maxi, con estas aventuras, con esta valentía, sobre todo en la etapa número 5, donde rodó más de 141 kilómetros en solitario, marcando una potencia media por encima de los 330 vatios. Impresionante. Y recordemos, Maxi, que tiene contrato hasta este año con su equipo el Lotto. Ojo, porque pueden venir unas ofertas nuevas luego de esta exhibición que ha hecho en el Tour. Sería un gregario de oro, ¿no? Sí, recordemos que no solamente están allí para hacer una destacada actuación dentro de la carrera, sino también para tener nuevas y buenas oportunidades.
Sí, eso es lo que creo que es lo que está buscando, ¿no? Y es un corredor que a cualquier equipo, digamos, importante con corredores de la general sirve, pues es un corredor que es un pasista muy fuerte, ¿no? Y puede llegar a controlar un grupo como vemos como es Neil Polis, ¿no? Un corredor muy parecido a ese tipo de corredores y bueno, puede venir Podría muy bien y contratarlo puede él pegar el mismo. salto en uno de los mejores. Exacto, puede estar también en un gran equipo. Estamos llegando al sprint de la etapa de hoy, marcado de esta manera, pero ya hay un campeón y por eso tenemos en la imagen al corredor Max Pedersen. Estamos llegando al sprint y por eso se ubica de la mejor manera el corredor de la malla verde. Este es el campeón, no tiene que sprintar nada porque ya es el campeón por puntos. Restarán solo unos metros para que pasen y aquí está. Y tenemos con ustedes el último sprint de esta edición del Tour de Francia. Vamos a la pausa, regresamos. Varios corredores juntos y no tenés el coche encima, ¿no? Y acá es un circuito bastante breve y bueno, y va muy rápido, así que te cuesta mucho volver al grupo. Sí, pero creo que desgastó mucho esta semana, ¿no? Viene con un desgaste muy grande, ya lo veíamos un poco de dificultad por tratar de mantener su posición en la general. Hay que ver cómo recuperó, yo lo doy un poquito por debajo, si tuviese o si no hubiese luchado por la general y hubiese recuperado bien, sí, era un corredor muy peligroso para hoy, pero creo que con el desgaste que acumuló en estos últimos días le va a costar un poquito la etapa.